Gloria a Dios. La verdad que estaba yo ahí en el sitio, estaba tranquilo, se estaba alargando el momento y dije, bueno, igual hoy ni traigo el mensaje, pero no. Pero no me podía escapar, amén. Gloria a Dios. También doy gracias al grupo de alabanza que ha dejado tiempo, no vaya a ser que luego quede poco tiempo. Bien, hemos leído en la palabra del Señor en Proverbios 3, pero vamos a basar el mensaje en Proverbios capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. No vamos a leer todos los versículos, claro, pero sí el mensaje basado en estos libros. Bien, vamos a ir a primero Proverbios capítulo 1, versículo 7. Amén. Cuando lo tengas dices amén. Amén. Es un libro fácil de encontrar. Bien, dice la palabra del Señor así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Así para empezar, sin anestesia ni nada así fuerte, dice, o sea, lo que está diciendo este versículo es que cuando nosotros entendemos cada uno de los planes de Dios, entendemos que lo que Él dice en su palabra es lo que más nos conviene en nuestra vida y lo aplicamos, somos sabios. Amén. Cuando creemos en estas enseñanzas, en su sabiduría, en su inteligencia que está reflejado aquí, los pensamientos de Dios, lo aplicamos a nuestra vida, somos sabios. Como hoy estos padres que han presentado a sus niños se han comprometido y creen que lo que hay aquí en esta Biblia transmitido es lo mejor para ellos, son sabios. Dice la palabra del Señor que nueva criatura somos. Cuando empezamos, muchas veces una persona puede vivir su vida según lo que le ha enseñado su abuelo, su padre, o porque ha crecido él solo y se ha vivido pues en la vida él solo. Pues dice la Biblia que todo eso queda pasado. Ahora lo que mejor puedes encontrar, lo que mejor puedes vivir, lo que mejor puedes aplicar a tu vida es la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos a aplicar cada uno de los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia, pasamos a creer en sus planes, en sus directrices, dejamos nuestra vieja vida nuestra vieja vida así, de pensar, de actuar, y ahí es cuando empezamos a ser nuevas criaturas. Amén. Por el hecho de que lo viejo, es pasado. No sé si alguna vez te ha ocurrido que leyendo la Biblia en casa, los que tienen esta buena costumbre, lees algo que, aprendes algo bueno, algo que es aplicable para tu vida, que dices, vaya, esto es bueno tanto como para un creyente como para un no creyente. Por ejemplo, la Biblia nos puede hablar acerca de la pereza, de ser diligentes, de no ser glotones, de controlar nuestra ira y muchas más cosas, de respetar a los mayores, ¿sí? Todo esto podemos aprender en la Biblia. Y tú puedes pensar, si la Biblia no habla nada malo y todo lo que habla es bueno y es en beneficio de las personas, es en beneficio del hombre, ¿por qué las personas no se deciden a creer o no se deciden a dar el paso si todo lo que hablan es bueno? O sea, si todo lo que habla la palabra es bueno. Pues la Biblia llama a este tipo de personas, dice la segunda parte del versículo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Insensato es una persona también necia, ignorante. Pues la Biblia le llama así a este tipo de personas. Es como aquel niño que tú le dices, no metas la mano en el fuego porque se puede quemar. Y el niño quiere probar, quiere hacer uso de su libertad, mete la mano y ¿qué pasa? Se quema. Ese niño es un necio porque tú habiéndole avisado no hizo caso. Antes he dicho las personas ¿por qué no creen en lo que Dios tiene aquí estipulado en su palabra si es bueno? Lo he dicho así conscientemente, como dejando caer la pelota en el tejado de aquellas personas que no asisten con regularidad, a una iglesia. Pero los que asistimos con regularidad a una iglesia, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, en ocasiones Dios también nos habla a través de su palabra y no hacemos ni caso. O sea que somos también unos necios insensatos, ¿sí? Si estás aquí por primera vez te puedes sentir cómodo porque aquí hay un montón de necios, ¿sí? El título del mensaje de hoy es No pierdas el temor de Dios. Yo sé que no es un mensaje así muy bonito, muy atrayente, pero es lo mejor para hoy.
El título del mensaje es No pierdas el temor de Dios. Y he dicho que en ocasiones, tanto creyentes como no creyentes, los que nos decimos llamar hijos de Dios, también somos necios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Quizá en todo esto que he dicho ya hayas podido deducir qué es el temor de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 2, vamos a ir avanzando. Proverbios capítulo 2. Desde el versículo 1 al versículo 6, solo vamos a pasar unas cuantas hojas. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, estos versículos, o sea, el libro de Proverbios es un libro que es poético, no es una poesía como en Occidente, ¿no? Que ponen flores y cosas así, pues en una frase. Es otro tipo de poesía, entonces a veces puede ser de confusión, pero hay que estar atento. Cuando entiendes cómo es la poesía judía, ves que tiene muchísimo valor el libro de Proverbios, Salmos y algunos otros. Entonces, el significado de temer a Jehová tiene que ver con la obediencia y el conocimiento de Dios. Es lo que nos está diciendo allí el versículo. En la búsqueda de su sabiduría, en la búsqueda de su inteligencia, conocemos a Dios. No tenemos esta sabiduría para ser más sabios que otros o para juzgar a otros, sino para saber vivir como Él quiere. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Para vivir nuestra vida según los planes de Dios, o sea, según este libro. Amén. Vivir según sus directrices, es decir, cuando buscamos el temor de Dios, buscamos su obediencia, sus planes, que los planes de Dios, lo que Él ha trazado para el hombre desde el principio de la humanidad, es lo que yo creo, ¿sí? Es todo lo contrario a cuando yo me baso en mi sabiduría, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo he aprendido. Es todo lo contrario. Entonces, fíjate que he dicho, cuando busco el temor de Dios, estoy más cerca de Él. Cuando me muevo bajo mi sabiduría y bajo lo que yo he aprendido durante años, me muevo estoy bajo mi punto de vista. Estoy más alejado de lo que Dios quiere para mí. Amén. Cuando estás en ese punto, he dicho, no hay temor de Dios. No hay obediencia, no tienes conocimiento de Dios. Puedes tener un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento erróneo, algo que te han contado, algo que te dijeron, algo que viste, pero no es un conocimiento de un Dios verdadero. Hemos dicho muchas veces que las personas tienen un conocimiento de un Dios bueno, pero la Biblia nos habla de que Dios es bueno, sí, pero también es justo, que Él va a juzgar cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Eso es un conocimiento de Dios un poquito más profundo. Amén. Todo el mundo conoce a Dios según a su manera, pero debemos conocer a Dios según como Él se ha dado a revelar por medio de su palabra. Amén. Por medio de Jesucristo. Puede que tú hayas aprendido o escuchado que la palabra temor de Dios tiene que ver con reverencia, honra, respeto, y eso está bien, pero hoy no vamos a mover más por la línea o vamos a hablar más sobre el hecho de la obediencia y el conocimiento de Dios. Y en realidad obediencia es honra, ¿no? Porque dice que los hijos honren a sus padres. Un hijo que honra a su padre no es un desobediente, sino que obedece, ¿sí? La palabra temor puede tener varios significados. Puede ser terror y miedo, que es lo que entendemos más o menos siempre, y también reverencia y respeto. Entonces, cuando leemos en la Biblia, las personas tuvieron temor, a veces se refiere a terror, tuvieron miedo, ¿sí? Entonces hay que estar atento a qué es lo que se refiere, pero no es tan complicado. Bien, cerramos el paréntesis en cuanto a la palabra temor. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, de este libro, la Biblia, nos corrige, nos advierte,
nos traza su plan y nosotros hacemos caso omiso, estamos siendo necios, insensatos. Esto lo podemos ver más claro en Proverbios capítulo 3. Vamos a ver Proverbios capítulo 3 y te darás cuenta de ello. Hemos leído antes desde el versículo 5 al 7, pero ahora vamos a leer desde el 1 al 4 y el 5 y el 7 también, para que entendamos bien el contexto. Bien, dice Proverbios 3, desde el 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esos son los últimos versículos que hemos leído. Volvamos al 5. Dice, fíate de Jehová. ¿Qué es lo contrario de fiarse? Desconfianza. Tú lo has dicho. Entonces, lo contrario de fiarse es desconfianza. Cuando desconfiamos de lo que Dios nos marca en su palabra, cuando hay desconfianza en su palabra y en sus enseñanzas, nos vamos a mover según nuestras directrices, según nuestra opinión. ¿Sí? El 6 dice así, el versículo 6. Entonces, si hay desconfianza, nos vamos a mover y nos vamos a apoyar bajo nuestra prudencia, bajo nuestro punto de vista. El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos es examinar cualquier cosa que hagas según el criterio de Dios. ¿Sí? O sea, en otras palabras, es buscar su voluntad. Reconocer no es, emprendo un negocio y digo, gracias Dios mío, eso no es reconocer. O salgo por la noche y vuelvo tarde después de la discoteca y regreso bien a casa y digo, gracias Dios mío porque me has traído con bien a casa. Eso no es reconocer, eso es una payasada, eso es burlarse de Dios. ¿Sí? Porque tú puedes tener es como si tú tienes, no quiero poner muchos ejemplos para que el centro de la predicación sea la palabra, pero para que me entiendas. Es como si tú tienes unas normas en casa y le dices a tu hijo, no puedes salir esta noche. Y tu hijo sale, coge las llaves del coche y de casa. Cuando vuelve, se las entregas en la mano y le dices, gracias papá. Eso es una burla. Entonces, es lo mismo que hacemos con Dios. Cuando emprendemos nuestras cosas a nuestra manera o hacemos lo que queremos y le decimos, gracias Dios. Eso es una burla. ¿Sí? Entonces, me he enrollado. Reconocerlo es buscar su voluntad. Sí, eso es. ¿Lo contrario qué es? Lo contrario de reconocer a Dios y de buscar su voluntad, ¿qué sería lo contrario? Hacer lo que yo quiero, ¿no? Buscar lo que yo quiero, buscar mi voluntad. No es muy difícil. Pero entonces, y sigue el versículo 6, y Él enderezará tus veredas. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, emprendemos caminos que nosotros creemos buenos. Y dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y no se refiere tanto solo a muerte física, sino también muerte espiritual. A veces uno cree y dice, bueno, emprendo este negocio, creo que va bien, creo que está bien, pero al final no sale nada. Pues si ponemos nuestros planes en las manos de Dios, Él enderezará nuestras veredas, porque Él sabe lo que es más conveniente para nosotros. Ahora, dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Eso no tiene mucha explicación. Eso dice así en arameo, en griego y en cualquier idioma. No seas sabio en tu propia opinión. Pero si eres sabio en tu propia opinión, no temes a Jehová. Amén. Cuando tú desconfías de la palabra del Señor, haces como más bien te parece, lo que más bien crees, lo que tú crees más conveniente. Es así. Te alejas de lo que Dios quiere para ti, te alejas de lo que Él está hablando, te alejas del temor de Dios, y temor de Dios no hay ninguno, por mucho que profeses conocer a Dios. Mira,
Estamos en Proverbios 3 y dice el versículo, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y el 5 dice, fíate de Jehová. Cuando no nos fiamos de Jehová y hay desconfianza, nos olvidamos de su ley. ¿Sí? ¿Lo estás entendiendo, no? Entonces el temor de Dios tiene que ver con la obediencia y el conocimiento de Dios. Amén. Y vamos a ver que esto es importantísimo en nuestro caminar cristiano. Esto es casi como medio billete al cielo. Lo vas a ver por qué. Porque tú puedes creer en Dios y estar apartado de Dios. Y bueno, ese puede ser el siguiente billete al cielo, ¿no? La otra mitad. Porque en cualquier momento dado, aunque tú estés apartado, el Señor te puede redarguir y llamar al arrepentimiento. Aleluya. Amén. Dice su palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque es paciente para cada uno de nosotros. Pero si no hay temor de Dios, siempre vas a obrar según tu opinión, según como más bien te parezca, y no vas a hacer ni caso a Dios. Es así. Antes he puesto el ejemplo del joven que salía de casa sin permiso, ¿no? Si tú tienes una serie de normas en casa y tu hijo más o menos las cumple cuando él quiere o cuando a él le apetece, o las aplica cuando él cree conveniente, un padre sensato que puede pensar de ese hijo no hace ni caso, ese hijo es un necio. ¿Eres tú así acaso con Dios? ¿Haces caso a todo lo que Él quiere o más o menos aplicas la palabra cuando más o menos te crees que es conveniente? Es difícil el mensaje porque cada uno tenemos nuestro modo de pensar, hemos sido enseñados en diferentes regiones, diferentes países, donde la cultura a veces está muy arraigada, ya sea la venezolana, colombiana, argentina, española, la que sea, ¿no? Entonces nos movemos más o menos bajo esas directrices, pero Dios es Dios en la China o en donde sea, y lo que Él dice es que la vieja vida ha pasado, ahora lo nuevo es esto, lo que Él quiere para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. Quizá puedas pensar, bueno, pero sigo en Dios, simplemente es hacer un par de ajustes a mi modo de pensar. ¿Quién no se ha equivocado en algún momento? ¿Quién no ha sido necio? Pues el propósito del mensaje de hoy es ver el peligro que corremos al perder el temor de Dios. Amén. Y te vas a dar cuenta que no es ninguna broma ni que sea, mezclado ahí unas palabras para que suene más atrayente. No, que va, es importante. Amén. Vamos a ver varios ejemplos para dar más claridad al mensaje y que el Señor vaya hablando a nuestra vida. Aunque yo creo que si fuese un devocional para el miércoles, ahí ya se podría quedar y creo que el Señor habría hablado ya. Primera de Samuel, capítulo 15. Los que llevan más tiempo aquí en la iglesia se darán cuenta que me gusta Samuel, el libro de Samuel. Es un libro que desde el primer capítulo ya están ocurriendo cosas interesantes. Primera de Samuel capítulo 15. Así para no perder el hilo del mensaje, el título del mensaje de hoy es no pierdas el temor de Dios. El temor de Dios es obediencia, conocimiento de Dios. Cuando tememos a Dios, no nos basamos en nuestra opinión. O sea, cuando nos basamos en nuestra opinión, no hay temor de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, desde el versículo 1 al 3. Luego saltamos al 7 y al 9. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Dios está hablando a Saúl a través de la vida de Samuel. Seguimos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saltamos al 7 porque los siguientes versículos habla de cómo Saúl preparó el ejército. El 7. Y Saúl
derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, destruyeron a los hombres y mujeres feas, a las vacas y mujeres feas, todo lo que era feo. Eso no les interesaba. Pero dice aquí que a Agag y a lo engordado, o sea, al ganado que se veía más o menos bien, a eso sí le perdonó la vida. Dios envió a Saúl a destruir todo el pueblo de Amalec. Puede ser que Dios a veces te mande a hacer cosas, esto no está aquí apuntado, pero puede ser que Dios a veces te mande a hacer cosas que bajo tu punto de vista no tengan mucho sentido. Pero si Dios lo manda, hay que hacerlo. Amén. Es difícil, pero es así. Vemos que Saúl al final hizo como él creía. Él no sé por qué, bueno, no sé si como él mejor creía o bajo su opinión, que viene a ser lo mismo, ¿no? Perdonó la vida al rey y al ganado. Tendríamos que hacernos una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué no perdonó la vida de los más niños y de mujeres, o sea, gente inocente? No sé, los que tienen niños pequeños, cuando le llamas la atención a un niño te pone esa carita de bueno y tú dices, no, pues ya qué hago, ¿será que sigo con el reproche o no? ¿No? O sea, los niños tienen una mirada tan tierna que te hacen, pues, o sea, quitas el castigo, pero también hay que castigarles a veces. Entonces, lo que quiero decir es que Saúl seguramente también se habrá encontrado con esa mirada inocente de niños, con esa mirada que te rompe el corazón y dice, no puedo seguir con lo que estoy haciendo. Pues a Saúl no le importó nada de esto. Él hizo como él más bien quiso, perdonó la vida a Agag. ¿Cuáles eran sus intereses? Porque a veces nos interesan algunas cosas de Dios y otras hacemos más o menos como más bien nos parece. No sé. O en otras nos podemos hacer los remolones. Otras son buenas. Y dice, mira, aquí está el plan de Dios para tu vida este año 2019. Bueno, pues los planes de Dios para tu vida son estos. ¿Sí? Pero es de tapa a tapa. No es de tapa saltando una coma y me salto el punto y luego continúo en el otro capítulo. No, es todo. Los planes de Dios es lo mejor para nuestra vida. Pero a veces nos interesan unas cosas de Dios y en otras nos hacemos los locos. En algunos temas pensamos según nos convenga u obramos según lo que hemos aprendido y en otros temas pedimos dirección al Señor. Es así. No sé si a ti te ha pasado, vamos. En otras palabras estamos diciendo que en algunos temas nosotros somos más sabios que Dios. En algunos puntos de la vida nosotros controlamos nuestra vida, damos las directrices que nosotros queremos porque es lo que hemos aprendido. Y en otros no hacemos ni caso. Es lo que hizo Saúl. En una cumplió la palabra a rajatabla y por otro lado no hizo caso. Hizo como él más bien quiso. Que no te ocurra así, hermano. Que si Dios te ha dicho una cosa, cúmplelo así. No te hagas el remolón. Aquí en Primera de Samuel, que hemos leído, podríamos decir que Saúl obró según su opinión, según él creía más conveniente. Y eso no era lo que Dios quiso. Amén. Ahora vamos al libro de Jueces, a ver qué ocurre. Está más atrás, un poquito más atrás. Jueces capítulo 14. Jueces 14, solo 3 versículos, desde el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Descendió Sansón a Timná
Y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer, que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer en las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón pertenecía al pueblo de Dios, entonces Dios ya había dejado estipulado que los de su pueblo tomarían mujer de los de su pueblo. Los filisteos eran enemigos de Dios. Dios había hecho un pacto con su pueblo que Él sería el único Dios que ellos tendrían. El símbolo de este pacto era la circuncisión de los varones. Pues a Sansón nada de esto le importó. No le importó que la mujer fuese filistea, que tuviese otro Dios diferente a Jehová. No le importó que ese pueblo, los filisteos fuesen enemigos del pueblo de sus padres. Por encima de todo esto, por encima de todo lo que Dios había marcado para su pueblo, por consiguiente para Sansón, estaban los deseos y los anhelos de Sansón. Porque vemos que ahí, que en el versículo 10, que sus padres como que le intentan ahí como hacer tirar para atrás, si se puede decir así. Sansón dice, no piensa ni siquiera decir, bueno, pues verdad, tienes razón, o quizá me he equivocado, pues sí, voy a buscar a ver si me gusta una, dame una tregua, nada. Él dice, tómame esta por mujer, ya está, ya lo tenía bastante claro Sansón. Quizá alguna vez te has acercado a Dios con una petición entre ceja y ceja, obstinado, lo tienes ahí obstinado entre ceja y ceja, ni siquiera te has parado a pensar si te conviene o no te conviene. No te has parado a pensar si te acerca a Dios o te aleja, tú como creyente que eres. Ni siquiera te has parado a pensar si cuánto le importa a Dios, o sea, qué sabe Dios del tema, si le importa mucho o no le importa poco. A ti lo que te importa es tu petición. Cuando no conocemos a Dios, no conocemos su voluntad, cuando nos acercamos a Dios, lo que vamos a buscar es nuestra voluntad. Entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos buscar su sabiduría, su inteligencia. Amén. Sansón y Dios queda en segundo plano. O sea, nosotros somos los primeros, lo que me importa es mi ego, mi yo, todo yo. Sansón no tenía mucho conocimiento de Dios, a pesar de que pertenecía al pueblo de Dios. Lo importante para él eran sus anhelos. Que no sea así contigo. Cuando te acerques a Dios, busca su voluntad. Yo sé que es difícil uno buscar su voluntad, o sea, la voluntad del Señor, y que el Señor te diga no. Que el Señor te diga no me gusta. Que el Señor te diga, bueno, es un buen trabajo, pero te va a alejar de ti y tú, es que yo ya lo tenía claro. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios, tristemente, vamos casi con las directrices marcadas. Mira, Señor, tú tienes que obrar así, 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 y todo va a salir así. ¿Y por qué? Y casi que nosotros somos los que le marcamos el camino al Señor antes que el Señor nos lo marque a nosotros. Cuando te acerques al Señor, busca su voluntad, no busques tu voluntad. Amén. Es lo que dice en el Padre Nuestro. Vamos a ir ahora a Isaías capítulo 29. Otro ejemplo de lo que nos enseña la Biblia, de que supuestamente habían unos supuestos hijos de Dios, supuestos creyentes. Yo no sé este libro por qué escrito hace 2000 años atrás sigue valiendo hoy en día cuando tenemos tanta tecnología y el mundo está tan avanzado. No sé. Isaías 29. ¿Será que este libro, como dice la palabra, es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo? Amén. Estamos en un mundo donde hemos avanzado mucho en tecnología, en conocimiento y tal, pero el hombre sigue teniendo la misma necesidad, sigue teniendo los mismos vacíos, siguen habiendo los mismos pecados. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha diseñado el mundo, al hombre. Dios es quien mejor sabe qué es lo que nos hace falta, qué es lo que mejor nos conviene.
Puede que tengas la última tablet, el último móvil, pero sigues teniendo las mismas necesidades que hace 2000 años atrás. Por eso este libro es tan útil hoy en día, este libro viejo. No lo digo despectivamente, lo digo para que veas que es viejo, pero sigue siendo útil en este mundo tan súper moderno. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice, no había dicho el versículo. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Le puedes tú decir a Dios, no, es que no me entendiste, qué fue lo que te dije? No, el Señor es más sabio que nosotros. Amén. Es importante que cada mensaje de la palabra tú apuntes, tomes nota, lo apliques, que no te entre por un oído y te salga por el otro, que no seas insensato. Eso cuando era yo pequeño junto con mis primos que nos decían, no, insensato, necio. Estaba los padres, los tíos dando la chapa y a uno le entraba por un oído y le salía por otro. Que no sea así, que no seas tú así con Dios. Bien, hemos leído, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Seguramente tú has escuchado este versículo porque también lo mencionó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Uno de los peligros de no tener temor a Dios es que te acostumbres a ciertas normas y ciertas reglas. Quizá tú ya te hayas acostumbrado a venir aquí el domingo a la mañana, en el mejor de los casos levantar las manos, escuchar un sermón, la palabra ese día el que le toca, vuelves a tu casa, sigues con la misma vida, sigues con los mismos programas televisivos que te llevan a la lujuria, te llevan al pecado. Lo sabes, pero como nadie te ve, pues bueno, pues aquí no pasa nada. Y es un peligro de no tener el temor de Dios. No sé si te estás dando cuenta en el mensaje, de gente que creía que estaba obrando según como Dios había mandado, ellos obraban según su opinión. La diferencia de seguir a Cristo con una religión es que la religión te puede decir, haz esto, aquello y lo otro y estarás en paz con Dios. Tú puedes hacer todo eso, todo aquello, cumplir todas las penitencias, que si tu corazón está lejos de Dios, estás perdido, estás mal. Honra a Dios no solo con tus labios, sino también de corazón. Debemos entender que Dios no es un hombre es una persona la cual escudriña los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, que a Él lo que le agradan es tu corazón. Dice Proverbios 23:23 que de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 23:23, espera, que no es ese, pero me interesa ahora. No hace falta que lo busques. Del corazón mana la vida, ¿no? Dice así el versículo. Y es de nuestro corazón donde salen los buenos actos, los malos deseos. Entonces es por eso que al Señor le interesa tu corazón. Tenga cuidado, hermano y amigo que nos visita, que dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. No sé si sabes que no todo creyente entrará al cielo, porque el diablo también es creyente.
así suene, uy, ¿qué ha dicho? Pues el diablo también es creyente, no sé si lo sabías. Vamos a ir a Salmo 25. Tenemos algo en común con el diablo. Qué feo, ¿no? Salmo 25. No sé si estáis entendiendo el mensaje de hoy. Amén. No, pensaba que tenía que volver a empezar. Y como tenga que volver a empezar. Salmo 25, el versículo 12 y el versículo 14. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, o sea, Dios. El 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y Dios va a enseñar su sabiduría a ellos. Dios no es amiguito de cualquiera que le dice Señor, ni tampoco es un Dios que haga favores si me porto bien. Ese no es Dios, eso es un conocimiento erróneo de Dios. Hoy que tú estás aquí escuchando este mensaje, si escoges temer a Dios, Él nos guiará por el mejor camino. Él nos guiará para seguir su camino según sus directrices, no según mi opinión. Amén. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer nuestra propia religión. Corremos el riesgo, sí, porque si no tememos a Dios, al final tú te vas a mover según como tú crees, según tu opinión, según tu prudencia. Imagínate que el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto por todo el camino al desierto, hay un grupito de hermanos que dicen, no, yo creo que por ahí no, mejor hagamos por aquí, mejor por aquí. Ese no es el plan de Dios. No sé cuánto tiempo llevas en el Evangelio, quizá poco o mucho. O quizá hoy es la primera vez que escuchas de la palabra del Señor. El caso es que para seguir a Cristo no es en nuestras fuerzas, no es según nuestro criterio ni según nuestra voluntad. Es como Él quiere, es según sus fuerzas, es según su sabiduría. Porque puede ser que tú estés siguiendo al Dios verdadero, pero si lo estás haciendo bajo tu criterio, bajo tu opinión, bajo tus directrices, lo que estás haciendo es queriendo coger atajos. Y dice la palabra que Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, a través de lo que Él marca, a través del camino que es Él. Amén. En Cristo, para ir al cielo no hay atajos. Quizá podríamos tener una falsa idea, a veces somos muy influenciados por lo que nos han enseñado o por lo que hay en el mundo, pero para ir al cielo no hay atajos. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Vuelvo y lo repito, si tú sigues al Señor según tu criterio, según tu opinión, según tus directrices, estás queriendo hacer atajos y no hay atajos para ir al cielo. Amén. No pierdas el temor a Dios, no seas sabio en tu propia opinión. He dicho antes que si pierdes el temor a Dios, al final te vas a mover según tus directrices, según tu punto de vista. Hay un dicho por ahí que dicen que toda confianza es perdida. Cuidado con las confianzas en el Señor. Quizá ya te sientes con toda la confianza del mundo de seguir al Señor y dices, bueno, pues ya esto ya lo controlo más o menos, pues voy a la iglesia el domingo, toda la semana me queda libre y ya está. Cuidado con las confianzas. Busca su voluntad y no la tuya, y tendrás buena opinión delante de Dios. Es lo que dice Proverbios, donde hemos leído 3:6. 2:6, perdón. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. O sea, las directrices las marca Él. Las directrices no las marca ni tu papá, ni tu madre, ni tu abuelo, ni tú. O sea, tu padre, tu madre y yo no somos más sabios que Dios. Él es el que nos guía. Y ya para terminar, he puesto este pasaje
porque he dicho, si me queda tiempo, leemos este pasaje. Mateo 25. Porque a través de este pasaje vas a entender mejor o ya va a ser la guinda del pastel de qué es lo que estamos hablando hoy. Mateo 25, capítulo 25, versículo 1. Esto es un pasaje que ya hemos leído muchas veces, pero tú no te canses de la palabra del Señor, hermano. Es más vale que nos brote la palabra por las venas a estar llenos de toda la basura que ofrece este mundo. ¿Amén? Que ofrece también cosas buenas. No vayan a pensar los que vienen por primera vez que somos unos sectarios. No. ¿Sí? Más vale que estemos llenos de la palabra de Dios y no llenos de nuestras preocupaciones, para que lo entiendan mejor, de la última película que va a salir, de no sé qué más cosas, de la serie que va a salir, del Instagram, de la foto que he publicado. Es mejor estar llenos de la palabra del Señor. Si tú has leído este capítulo, gloria a Dios, vuélvelo a leer, vuélvelo a masticar hasta que te brote por las venas. Amén. Hasta que estés en una conversación con una persona y no hagas más que que te salga la palabra de Dios hasta por la boca. Amén. A veces las personas que no asisten a la iglesia, que no son creyentes, dicen, qué pesado eres tú, no hacen más que hablarme de la palabra de Dios. Pues claro, ¿de qué más te voy a hablar? Amén. Es lo mejor, hermano. Mateo 25, desde el versículo 1, 13. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Requete leído está, pero apliquémoslo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mira qué cosa de lo que estamos hablando hoy. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para finalizar, hermanos, no te fijes en tu propia prudencia. Si tú sabes el día que viene el Señor, pues mal, porque en realidad nadie lo sabe. Así que no tengas por tardanza la venida del Señor. Quizá más o menos todos tenemos una vaga idea de lo que es Dios. Y el único camino para ir al Señor es Jesucristo. Amén. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén.